Claro que sí, amigos, continuamos en Noches Espectaculares y hoy de verdad estamos en manteles largos porque, bueno, está no solamente un gran atleta, un gran gimnasta que en su momento, bueno, selección nacional, muchos logros importantes en su carrera deportiva, sino que también un excelente amigo, un hombre que, bueno, ha logrado muchas cosas en su vida y hoy nos va a platicar de muchas. Está aquí el ex gimnasta, bueno, gimnasta porque ahora compite en otra modalidad de la gimnasia, Santiago López Viana. Bienvenido, Santiago. Doctor, qué gusto, nuevamente. Santiago, pues hace muchos años yo vi un programa de una señora bellísima, 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 que realmente fue la gran diva del cine mexicano y mundial, si hablamos de Europa. Y en esa entrevista, una bellísima conductora que la estaba entrevistando le dijo a la señora, digamos que hoy es la hora de la verdad. Yo te pido que en esta entrevista sea la hora de la verdad. ¿Qué te parece? Feliz de la vida, muy contento de compartir. ¿Cómo vivió Santiago López esa etapa cuando yo lo conozco muy pequeño, 10, 12 años, por ahí, con un grupo de niños tan destacados que yo me acuerdo, Dieguito Mercado, Santiago López, Calo, Traslochero, estaba también Joaquín Ramírez, estaba también Daniel Corral, Irving Henshi por ahí también? ¿Cómo vivías esas etapas de niños que los papás llegaban al estudio y con el entrenador Pavel Oseguera y bueno, había una fiesta y yo decía, bueno, esto es una familia, yo así lo veía. Yo, como una persona que algunos los conocía, algunos no tanto, y yo decía, esto es una familia. ¿Tú cómo lo vivías tú? Siempre lo disfruté mucho, ¿no? Hay veces existe este mito que si a un niño, ¿no? 6, 8, 10, 12 años, lo tienes todas las tardes en algún deporte o en alguna actividad, le estás quitando de alguna manera su niñez. Y yo no lo recuerdo para nada así, ¿no? Al revés, teníamos un grupo de amigos súper fuerte, viajábamos a competencias, nos la pasábamos juntos. O sea, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia, de mi juventud. El equipo que teníamos en ese momento nos llevábamos todos muy bien. Efectivamente, ¿no? Éramos una familia, eran familias que todos éramos muy unidos. Pasábamos 3 horas, 3 horas y media, 4 horas en el entrenamiento juntos todos los días y nos llevábamos muy bien. Yo tengo recuerdos, ahora sí que esa es la única infancia que me tocó vivir, entonces no la puedo comparar con otras, pero todos son recuerdos muy positivos para mí. Pero además ustedes eran campeones todos en su categoría, que la categoría Sí. era por edades, y entonces ya existía los juegos, lo que le llamaban Olimpiada Nacional, que a mí al principio se me hizo así medio raro, que ¿cómo que Olimpiada Nacional? Luego entendí que, bueno, entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos existe el lapso de Olimpiada, y se dio ese nombre a esa competencia, porque era como que preparaban a los niños, y luego a los jóvenes, y luego selección adulta para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo viste tú ese desarrollo de ser el mejor en tu categoría, igual que lo era Calo, igual que lo era Daniel, igual que lo era incluso Mercado también, que es muy buen gimnasta, y luego Ramírez y tú? ¿Y cómo vieron ese desarrollo que te fue llevando hacia el alto rendimiento y hacia ser seleccionado nacional, que no es fácil porque uno piensa seleccionado nacional, el mejor de tu ciudad, el mejor de tu estado, el mejor de tu país, y tienes que ser el mejor del mundo para competir en una Copa del Mundo como él compitió, o de los mejores del mundo, por supuesto? Pues es curioso, efectivamente era una generación de atletas de muy alto nivel todos, que nos llevábamos entre nosotros 1 a 2 años, con una diferencia de yo, que era el más grande, a un Irving Henshi, que era el más chiquito de los que mencionaste ahorita, 5 años. Entonces llegábamos a abarcar 3 hasta 4 categorías, ¿no? En algunos momentos, y donde era muy bonito ver de repente los resultados a nivel Olimpiada Nacional, donde en 3 o 4 categorías pues nos llevamos todas las medallas, Todas ¿no? las Éramos medallas. de verdad dominantes. Eh, fue curioso, ¿no? Pegando a la otra parte de tu pregunta, mi proceso hacia ser seleccionado nacional fue muy diferente a lo que a veces uno pensaría que fuera, ¿no? Normalmente, sobre todo hoy en día con YouTube y con todos los videos y todo, por lo general los jovencitos ubican muy bien a los seleccionados nacionales, tienen mucho sus metas de ir a Juegos Olímpicos. De hecho, estoy seguro que la gran mayoría de los atletas que tú entrevistas, doctor, te dicen, no, desde chiquito yo tenía los sueños de ir a Juegos Olímpicos y todo. Ese no fue el caso conmigo. Yo de chiquito jamás, no era un niño que soñaba con Juegos Olímpicos. Sí los veía y sí me gustaban y todo, pero yo no sabía quiénes eran los seleccionados nacionales de México. Yo no sabía cuál era el proceso para entrar al equipo nacional. Yo era un niño que hacía gimnasia y resolvía mis retos y mis entrenamientos y mis competencias día a día. Y en algún momento, cuando tenía como 15 años, fui a una competencia a Ciudad de México
y me acuerdo que Pavel me dice, mira, esos dos de ahí son de la selección nacional. Yo los vi y dije, eran de repente como leyendas que aparecieron enfrente de mí. ¿No? En ese momento de repente entendí que estaba con ellos y que iba a competir contra ellos también. Entonces competí, me ganaron, pero dije, pues no son inalcanzables, tal vez yo puedo ser selección nacional también. Y ese mismo año, yo tenía 15 años, apenas iba a cumplir los 16, me dan oportunidad de competir en el Campeonato Nacional de Mayores y quedo en sexto lugar y entro al equipo nacional por primera vez, a los 15 años, sin saber qué pasaba. Y cuando eres Nobel y eres muy lejos del centro del país, porque ustedes, esa generación tuya, que fue en todo el país, ¿verdad? Pero hablamos de Baja California, fue pionera porque antes de esto como que estaba muy centralizado el deporte y la gimnasia no era la excepción, como que todos los seleccionados eran o de la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, o bien del Estado de México o los estados alrededor. Pero desde Baja California o desde Yucatán, pues es complicado. Entonces, ¿cómo sentiste ese cambio ya estar en selección nacional? Porque a los 15 años todavía es un niño, realmente, sí. ¿Verdad? ¿Cómo sientes ya con los veteranos? ¿Te arroparon? ¿Te apoyaron? ¿Había cierta... llega el nuevo y no me vaya a ganar mi lugar, ¿quién es? ¿Cómo se vive ese proceso cuando se es tan joven en una selección nacional ya de adultos? Entro a los 15 años. Mi primer actividad con el equipo nacional es recién cumplido los 16, me parece. Me mandan a Barcelona a una concentración de 3 semanas, tal vez, algo así. De 16 años le dicen a mis papás, ¿no? Órale, y me mandan ahí para allá. Y eran bien canijos mis compañeros. No malos, pero eran... estrictos. Buleros, ¿no? Y buleros. El bullying, pero como más bien dicho, como de la novatada, ¿no? De que eres el chiquito y te traemos en friega. Nunca de mala onda, nunca... para hacerme que me retirara o que parara de hacer gimnasia, pero sí había una dinámica, en particular en ese momento de equipo nacional, muy pesada hacia los jóvenes, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy chistosa de alguna vez, un par de meses después de eso, entra otro novato también al equipo nacional, que en realidad era 2 años mayor que yo, pero entonces ya éramos 2 novatos, entonces ya eran 4 veteranos contra 2 novatos. Y un día en el Comité Olímpico Mexicano casi nos agarramos a golpes, no a golpes, a luchitas, ¿no? Aventándonos así, entre nosotros. Y después de eso, pasa eso. Y ya los veteranos dijeron, nos pegaron una madriza a los novatos, ok, ya, vamos a dejarlos en paz, ¿no? Y a partir de ahí no nos volvieron a molestar. Diciendo todo esto, no lo recuerdo tampoco como algo negativo, como algo que yo sufriera. Era parte del proceso y... Sí. Pues yo era testarudo y no lo sufrí, pues fue... Y las novatadas existen en todos lados, en la escuela, cuando esa es una profesión. Por ejemplo, yo fui militar y no, olvídate... Obviamente pasamos visita y el jefe de guardia me decía, ese paciente, cuando no había tanta máquina, quiero que le tome los signos 8 de la noche. Cada 15 minutos hasta mañana a las 7 de la mañana que voy a regresar. Hay de ti si te quedas dormido o si te saltas unos 15 minutos porque no sales mañana. Pero luego te servía como formativa. Sí. Canico, pues yo te voy a mostrar que soy mejor que tú. Eso lo entiendo perfecto y me parece muy, muy, muy interesante porque luego tú, selección nacional, podemos decir que es hasta cierto punto una meta cumplida, ¿no? De cualquier deportista, ¿verdad? Porque es de los mejores de tu país. Pero tú tomas a los 17 años una decisión muy interesante y muy importante que no es fácil de tomar. Entonces, desde que tenía 16, 17 años, ya era la búsqueda de, ¿dónde te vas a ir a estudiar? ¿Cómo podemos combinar tu gimnasia, que es algo que estás haciendo de manera activa exitosamente, con un buen futuro profesional y académico? Entonces, en el 2002 fui a Juegos Centroamericanos a El Salvador. El Salvador, fueron en San Salvador, ¿verdad? Así es. Y estando ahí, estaba el equipo de Puerto Rico y junto con uno de los atletas de Puerto Rico venía el entrenador de la Universidad de Penn State. Entonces, estando ahí, tenemos una conversación con él. Le digo, oye, pues, y sería una posibilidad para mí irme para allá. Y me dice, obviamente, que depende de mis calificaciones y todo. Pero me dice, pero tu nivel gimnástico lo tienes, ¿eh? Con ese nivel, yo soy feliz de ofrecerte una beca. Entonces, eso ya nos encaminó a buscar una universidad en Estados Unidos. Apliqué a varias universidades, en algunas me ofrecieron beca. Yo decidí Penn State porque ya había tenido contacto con ese entrenador y porque sabía que era una universidad donde dentro del equipo de gimnasia había muchos atletas internacionales. Había suizos, españoles y puertorriqueños en ese momento, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención
y por eso es que me voy a Pensilvania. Fíjate que coincido contigo en algunas cosas, aunque tenemos como 50 años de diferencia en edad y él vivió una época, yo viví otra distinta. Yo al estudiar la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, esta universidad se caracterizaba por ser cosmopolita, o sea, hemos platicado de esto, habíamos como 50, 40% de mexicanos, un 30% de norteamericanos y por ahí mucho cubano y puertorriqueño en una comunidad grande, y a los centroamericanos, y teníamos por ahí una pareja de brasileños, varios argentinos y peruanos, incluso por ahí desbalagado un hindú, no sé dónde salió, pero él iba contra la idioma y todo que tenía que solventar, luego estudiaban en su idioma y los exámenes los resolvían ya en español, que era la clave porque a veces no los entendía, y también por ahí 2 alemanes. Bueno, no sé si te pasó igual a ti que a mí me pasó, tener gente mucho, porque también eran mayores que nosotros, ¿no? Bueno, de los que yo tenía 17 años cuando entré a la Facultad de Medicina, entonces en lugar de sentirme yo como que con mucho, al contrario, como que no, pues le voy a ganar, digo, en calificaciones, ¿no? Y si era una cosa de que éramos 800 alumnos, pues sacar entre los primeros no estaba fácil, y era un acicate como, mira, yo puedo, yo soy mexicano, pero aquí estoy parado. Claro, hay mucha diferencia. Yo estaba en mi país, ellos eran los extranjeros, y tú al revés. Tú eras extranjero y estabas en el país de otros atletas y de otros estudiantes. ¿Cómo fue tu proceso? El equipo me recibió muy bien, ¿no? La cultura es muy diferente en Estados Unidos que en México. Digo, uno viviendo aquí en la frontera, pues ya estás familiarizado con Estados Unidos porque vas a California, pero California es un espejismo, pues, ¿no?, de la cultura norteamericana. Cuando tú te vas a Pensilvania, a la punta noreste de Estados Unidos, ahí la vida es completamente diferente. Me tocó lidiar con, no de manera terrible, pero con algo de racismo, con algo de discriminación, fuera de mi equipo, afortunadamente, ¿no? Dentro del equipo la verdad es que éramos muy unidos todos. La exigencia académica era muy alta. Yo estudié una carrera de ingeniería de honores en ingeniería, básicamente, es en Engineering Science and Materials, se llama la carrera. Ok. Y al mismo tiempo, pues entrenaba mis 3 horas y media, 4 horas diarias, tenía mi vida social también, porque pues también salía ahí de fiesta con mis compañeros y todo. Entonces fue muy demandante, fueron 4 años muy difíciles, y mientras que yo estaba allá, aparte, si había compromisos gimnásticos con México, tenía que faltar a la universidad. Entonces era de repente, oye, una concentración de 2 semanas conectada con el campeonato mundial. Y era, piérdete 3 semanas de clases, regresas un mes después a tus clases y ya no sabes qué está pasando en tu materia de ingeniería de cálculo integral, estás completamente perdido y ahora a ver, fuera de foco. ¿Cómo le haces para ponerte al día y no reprobar tus materias y todo? Entonces sí era un reto, pero pues es parte de las cosas que me formaron en esta vida. Pero ¿qué tal, cómo maduraste en comparación a los que no se fueron? Porque estás con otro idioma, claro. Estás en condiciones totalmente de competencia, tanto intelectual o profesional, con la deportiva, que también es importante, no puedes bajar en ninguno de los dos. Y cuando ya regresas a México, a selección nacional, yo creo que sí había una diferencia de maduración entre los jóvenes que a lo mejor no tenían ese bagaje, porque vivir afuera se madura. Cuando yo regreso a México, yo me di cuenta de una gran diferencia entre el equipo que teníamos en Estados Unidos, en Penn State, y el equipo mexicano. En Penn State había una dinámica muy marcada, muy fuerte de un capitán de equipo, ¿no? Que se encargaba del bienestar emocional de todos, académicamente estaba al pendiente de todo el mundo. Si alguien hasta tenía de repente problema con la novia o algo, el capitán era el que ahí te ayudaba a resolver para que pudieras regresar al gimnasio y entrenar bien, ¿no? Casi. Y en México nunca tuvimos eso en el tiempo previo a esos momentos, ¿no? Entonces yo casi llegué a decirles, a ver, necesitamos un capitán en este equipo y yo me quiero proponer casi de tirarnos, porque tú fuiste, ¿no?, el capitán de la selección nacional. Bueno, no, aquí estoy hablando, más bien dicho, a mí me tocó ser capitán en el equipo de Penn State. Y aquí también, ¿no? Pero primero fue allá en Estados Unidos. Y luego fuiste aquí capitán. Y luego llegué aquí a México, y aquí en México les dije, necesitamos un capitán, yo me quiero proponer, pero cualquier otra persona que quiera, pero con la intención, pues, de que alguien con madurez pudiera apoyar al equipo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? De repente, en esos años, entra un Daniel Corral a la selección nacional que tenía 4 años menos que todos nosotros. Entonces, evidentemente, pues iba a ser un poquito más inmaduro. Y era, bueno, a ver, ¿cómo lo apoyo? ¿Cómo lo ayudo a resolver situaciones que pueden salir en un viaje o cosas así?
Muchas veces yo era el que me tocaba interceder ante la Federación Mexicana de Gimnasia por parte de los atletas o con los entrenadores nacionales, ¿no? De repente, ocasiones que nos estaban poniendo cargas de trabajo muy fuertes y yo era el que tenía que ir con ellos y decir, oigan, ¿saben qué? Pues seguimos lo que ustedes nos digan, pero en nombre de los atletas nos están reventando a todos. Por favor, a ver, reevalúe qué podemos hacer. O sea, ese tipo de dinámicas yo las tomé un tiempo como capitán del equipo. Fueron divertidas, más que nada, pues yo intentaba hacer un bien por el equipo. Y el joven gimnasta, este deportista, acaba de tocar, como dijeron en aquella entrevista, una tecla que duele. Porque lo que él nos está diciendo es que en su universidad se preocupaban en la cuestión del deporte, en aprender a trabajar, a competir en equipo. Y digo que es una tecla que duele porque yo a veces veo los clavados, ya no pasa tanto esto, pero en tiempos anteriores, como que el equipo de fulano entrenador es de otro país y el equipo de otro entrenador que también es mexicano es de otro país. Entonces yo en México difícilmente veo, claro, hay deportes que son de conjunto, habrá yo me imagino más oportunidad, pero también la gimnasia es en equipo. Entonces, eso, si todos se ayudan y trabajan en equipo, obviamente que los resultados tienen que estar arriba. Ahora, también lo que me dice es que muchas veces las cargas de trabajo que tienen que ver con las lesiones y con todo eso de los deportistas, pues sí, debería de haber, yo pienso, ¿no? Un equipo técnico muy dedicado, ¿verdad? A estar evaluando a los entrenadores, a los atletas, sus programas, porque a veces una falla en esto puede llevar a una lesión que pueda costar hasta la carrera. ¿Cómo fueron esas experiencias como capitán del equipo, compitiendo en centroamericanos, en Juegos Panamericanos y en Copas del Mundo, donde tuviste incluso medallas muy importantes en Europa, si no mal recuerdo, para que veas que mi memoria, aunque ya soy veterano de guerra, en Portugal fue, ¿sí o no? Así es. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces, platícanos de todo eso y de esa experiencia en Portugal, donde, bueno, ya estar en una Copa del Mundo en el top, quiere decir que hay muy buen material como atleta. Dentro de mi tiempo en la selección nacional, yo creo que el mejor momento donde yo vi a todo mundo dentro del equipo muy bien preparado, donde los procesos se llevaron a cabo súper bien, donde los atletas reaccionaron a las cargas de trabajo y llegamos a tener el equipo que mejor se veía en cuanto a consistencia y calidad, fue en el 2010, más o menos por ahí de verano, ¿no? Que fue justo cuando venían los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico. Ajá. Por ahí venía también la Copa del Mundo esta de Portugal. Por ahí venía también... Los Panamericanos de Guadalajara, que fueron el 11, ¿no? Bueno, el Panamericano, eso fue un año después, Pata. Del 10 al 11 sucedieron muchas cosas, ¿no? Okay. Pero el campeonato panamericano, que fue en Guadalajara en el 2010, el Mundial de Rotterdam, que fue en 2010 también, ahí teníamos un equipo fantástico, excelente. ¿Quién formaba ese equipo? Acuérdate de los integrantes. Éramos Luis Sosa, Aldo Torres, Miguel Monreal, Daniel Corral, yo, y no recuerdo si teníamos un sexto integrante en ese momento. Probablemente eran los 5, ¿no? Sí, creo que era que en ese momento éramos un yo también los recuerdo, ¿no? Equipazo. Perdón, y teníamos también entrando y saliendo en diferentes eventos a Javier Balboa y a Tito de Guadalajara. Pero equipazo tenía en aquel tiempo, era un muy buen momento. Equipazo. Creo que todos estaban de muy buen nivel. Y no solo era un buen equipo desde el punto de vista de talento, sino que en ese año todo funcionó bien. Los entrenadores se coordinaron muy bien entre ellos, las cargas de trabajo fueron las correctas. Teníamos los controles previos a competencias y de 36 rutinas pegábamos 35 sin caída, o sea, cosas así muy, muy buenas. Oye, antes de que continúe, porque es muy importante esta pregunta, y me la van si no la hago, los entrenadores, ¿quiénes fueron sus entrenadores hasta el que te llevó a selección nacional? ¿Y quién eran tus entrenadores que te llevó? Porque el alumno no llega solo, el entrenador sin el alumno no puede hacer nada. Tus entrenadores hasta ese momento tan especial que me estás diciendo. En mi infancia, de alrededor como de los 8 años a los 18, Pablo Ceguera fue mi entrenador. El profesor Pablo Ceguera, sí. De los 18 a los 22, cuando estaba en Estados Unidos, tenía ya un entrenador americano, se llama Randy Jepson, y un entrenador ruso, Slava Boyko. Pero cuando venía a México, en México seguía Pavel como mi entrenador dentro de los compromisos nacionales. Del 2008 al 2012 fue con el profesor Miguel Valle. Miguel Valle. Así es. ¿Y qué tal el profesor Miguel Valle, que lo conocí, lo saludé? Creo que el profesor Miguel Valle, este cubano que ha hecho su vida
bueno, como entrenador, una gran parte de su vida en México, ha dado muchas cosas positivas a la gimnasia. ¿Qué me dices de Es un genio, es increíblemente conocedor de la gimnasia, es muy, muy bueno como entrenador, pero podría haber un escenario donde no fuera compatible con ciertos tipos de atletas. Conmigo fuimos muy, muy compatibles, él y yo. La manera en la que él enseñaba, la manera en la que yo actuaba como un atleta joven, nos hizo ser muy compatibles a los dos y yo creo que caí en perfectas manos cuando regresé a México y me pusieron a Miguel a cargo de mi entrenamiento. Vamos a entrar a un momento muy especial porque tú, ¿en qué mundial logras ganar el boleto para México de los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Yo recuerdo que fueron 3 competidores ese mundial, porque por alguna razón México no tenía el derecho a llevar equipo completo al mundial, y van 3, que es la segunda cifra que se tiene, que entonces va Luis Alberto Sosa, Daniel Corral y Santiago López. Y de ahí tú logras, lesionado, ese boleto, que es dificilísimo, Sí. porque ahí un solo boleto se lo están peleando 100 gimnastas, porque excepto los que calificaron por equipo, todos van por un boleto. ¿Cómo fue ese? En realidad empieza todo desde un año antes, lo que estábamos platicando del Mundial de Rotterdam. Teníamos un equipo fenomenal para Rotterdam, ¿verdad? Un equipo muy, muy bien preparado. Y en el mes previo al Mundial de Rotterdam se lesionan 3 miembros del equipo, ¿no? Íbamos muy, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que la carga de trabajo se pasó un poquito de lo que tenía que ser correcta y 3 de mis compañeros se lesionaron. Estando ya en España, o sea, ya en la base de entrenamiento previo al Mundial. Entonces competimos en el Mundial de Rotterdam, no nos va bien por equipo, no logramos la clasificación por equipo a Tokio, que era el Mundial del 2011. Entonces nomás tenemos 3 plazas. Entonces vamos Daniel Corral, Luis Sosa y yo a buscar el boleto individual para Juegos Olímpicos. Llegamos ahí y así todo como de tragedia, ¿no? Casi como si lo hubiéramos hecho escrito. Daniel llega con una fisura en uno de sus pies. Luis Sosa llega con doble esguince, sus 2 tobillos los tenía esguinzados, creo que de 2º grado. Y yo llego sano y llegando el día, bueno, una semana antes de irme a Japón, me hago un callo en la muñeca, aquí un hoyo básicamente, ¿no? Y llegando a Tokio se me infecta. Entonces el primer día de entrenamiento en Tokio yo tenía en la muñeca aquí una bola así gigantesca, una sepsis llena de pus. Como un absceso, ¿no? Exactamente. Entonces me mandan al hospital, me drenan el absceso, me ponen en antibióticos y me dicen no puedes entrenar toda la semana. Entonces me paso 5 días en Japón sin poder entrenar, con una infección brutal, con calenturas y todo. Y prácticamente el mero día de la competencia me meto a intentar competir. No me podía ni apretar el guante en la muñeca del dolor que tenía, ¿no? Entonces 3 ahí medio lesionados intentando conseguir el boleto olímpico. Afortunadamente las cosas salieron bien, traíamos muy buen trabajo en ese momento y pues logro yo conseguir esa... Cuando te dicen, lograste el boleto olímpico para México, ¿te lo dijo el presidente de la federación o quién te lo dijo? No recuerdo honestamente. Bueno, salió la publicación. México Sí. tiene un boleto. Tú sabes que tú lo ganaste. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues yo ya me veía en los Juegos Olímpicos. Lógico, ¿verdad? Dijimos que era la hora de la verdad, ¿eh? No Sí, le toca al público que está ahí. Viene una parte controversial en todos los deportes así, los que lo hacen así. Hay deportes en México que si tú ganas el boleto olímpico te respetan el lugar. ¿Por qué? Porque tú lo ganaste, nada más debes de pasar algunas evaluaciones para ver si estás en forma y no por alguna razón dejaste de entrenar o estás lesionado. Sin embargo, hay deportes como es la gimnasia que hay un selectivo interno. Aquí hubo un selectivo interno, el cual no ganas tú, Sí. y entonces gana otro compañero, por cierto, un gran gimnasta también, ¿no? Podemos decir que es un gimnasta también de élite, que ha logrado, pues ahora sí que, como tú me dijiste en alguna plática que tuvimos, para mí es el mejor gimnasta que ha dado México y de Correcto. muchas partes del mundo también. Pero tú eres un ser humano, tú eras un joven ¿de qué edad? Tenía 25 en ese momento. O sea, que él había entrenado toda su vida, había estado en Penn State, estudiando su carrera como ingeniero, había entrenado para ser de los mejores del mundo y ya tenía el boleto olímpico, pero tenía que pasar el selectivo interno, el cual te aleja y ya no vas tú. ¿Qué fue lo que realmente sentiste? Porque no ha de ser fácil, por más que el otro compañero también es tu Claro. amigo, se conozcan desde niños, yo sé que se aprecian, se estiman, pero a mí me hubiera pasado y créeme que, ay, Diosito, no sé cómo lo hubiera yo Claro. digerido. ¿Tú cómo? No, pues mira,
Voy a empezar con esto, doctor. Me da risa que esto fue hace 12 años y todavía hasta la fecha de platicarlo, pues obviamente me levanta las emociones, ¿no? Digo, oh, sí, o sea, me acuerdo y pues sí, fue un momento difícil para mí, ¿no? O sea, prácticamente ya yo viéndome en Juegos Olímpicos, pues no me toca ir, ¿no? No me toca el boleto. Entonces sí fue muy difícil, es básicamente 20 años de esfuerzos deportivos, de esfuerzos económicos, de esfuerzos familiares, todo. Estás así en el filito de lograrlo y te lo roban de la mano, ¿no? Básicamente. Entonces, definitivamente fue muy difícil para mí. Ahorita lo veo con ojos diferentes, entiendo un poquito mejor, con más madurez mía, ¿no? Y un poquito más alejado emocionalmente del momento. Pero sigue siendo difícil el hecho de que ese sueño que uno puede tener por muchos años y que así apenitas, ¿no? Casi del plato a la boca, ¿no? Como dicen. Se cayó la sopa. No, Pero tú lo has entendido ahora y lo hemos platicado. Yo creo que lo más importante siempre, aunque sí, todos queremos la medalla, todos, digo simbólicamente, no nada más los deportistas, también los profesionistas en cualquier actividad. Yo quiero también la medalla. Pero lo importante es el camino que te lleva a la medalla. Alguna vez oí a un atleta decir, Marijose Alcalá, que es presidente de la Comité Olímpico Mexicano, dijo, después de que me retiré, después de 4 ciclos olímpicos, entré a la vida real. ¿Qué pasó con Santiago López cuando se retira y entra a la vida real? Creo que me platiques en una forma sintetizada porque ya me está diciendo aquí el camarón y tiene razón, estamos agarrando como 4 movidas, pero bueno, no todos los días tenemos a un entrevistado de tu categoría y me interesa mucho saber cómo ha sido para ti. ¿Cuánto tiempo tiene que te retiraste? ¿Unos 10 años? Pues fue 2012. Fueron 12 años. De 12 años. ¿Cómo ha sido el mundo real para Santiago López cuando ya dejó de ser atleta de competencia internacional al mundo real? Pues mira, lo primero que hay que entender es que la vida de un atleta de alto rendimiento es mucho más difícil, pero mucho más simple. ¿A qué me refiero con eso? Todos los días te duele el cuerpo, todos los días estás agotado, pero lo único que tú tienes que hacer es te paras, entras al gimnasio, haces tu plan de entrenamiento, lo que tu entrenador te está diciendo que hagas, y te regresas a tu casa. Eso es tu día. No tienes que descifrar el mundo, no tienes que descifrar la vida. La vida de una persona normal, digamos, bueno, que no es un atleta de alto de rendimiento, es mucho más complicada, pero también es más fácil, es menos cansada, ¿no? Pero nadie te dice cómo maniobrar en el mundo. Yo ojalá tuviera un entrenador que me dijera todos los días, hoy te vas a parar, vas a ir al trabajo, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces la transición es difícil cuando eres un atleta de alto rendimiento y te retiras, porque de repente te quedas pues, un poquito perdido, ¿no? De bueno, ¿qué sigue con mi vida? Yo afortunadamente tenía una carrera universitaria, tenía un negocio familiar que estaba apenas empezando, pero que ya me daba una tarea, algo en que enfocarme, ¿no? Mi energía, mi tiempo para no sentirme perdido. Entonces no fue algo muy difícil para mí. Hoy en día mi familia tiene una vinícola, yo soy el enólogo, me dedico a producir vino. Y es algo que me encanta, me llena de satisfacción. Además tienes un príncipe heredero, ¿o así no? es, ¿O me equivoco? el pequeño Iker. El pequeño Iker. Así es. ¿Tú crees que Iker va a ser gimnasta? Mira, ahorita lo tengo en la gimnasia de manera formativa. Está ahí en el Baja Dinamo con Pavel también. Para mí es súper importante que él haga gimnasia. Me entró a los 4, como de los 4 a los 9 aproximadamente. Obligatoriamente va a hacer gimnasia como parte de su formación como niño. Pero yo no tengo ninguna ambición de que él sea un gimnasta de alto rendimiento. Si quiere seguir, si le gusta, si es bueno, adelante, que siga, me va a dar mucha felicidad. Pero si en ese momento se quiere cambiar de deporte, yo no tengo ningún problema. Pero sí quiero que haga un deporte en serio. ¿No quieres hacer gimnasia? No hay ningún problema. ¿Qué te quieres pasar? ¿Te quieres pasar al taekwondo? ¿Te quieres pasar al fútbol? A lo que sea, pero sí quiero... A mí me encantó la juventud que me dio el deporte de alto rendimiento y quiero que él también lo tenga por un tema de formación, de disciplina, de resistencia, de salud, de buenas amistades. Hay muchas cosas que vienen con crecer siendo deportista y quiero que él lo tenga. De entrada gimnasia, pero después lo que él quiera. Santiago López, para terminar, 3 preguntas y tú me dices sí o no. ¿Feliz en tu vida familiar? Sí, mucho. ¿Realizado como ser humano? Sí, mucho. ¿Tienes que agradecerle a la gimnasia algo? Esa no es una pregunta de sí o no. Muchísimo. Le debo toda mi vida a la Muchas gracias por haber estado en Noches Espectaculares. Doctor. Felicidades. Y no te deseo éxito porque ya lo tienes, pero que lo tengas más. Un saludo a tus padres, a tu familia, que son preciosas personas, a tu esposa, a tus hijos. Sé feliz y sigue, nunca cambies. Es lo mejor que te puedo decir. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en Noches Espectaculares. Gracias.